Buenos días, bienvenidos al programa de Touch of Life, un toque de vida. Nuevamente estamos acá para continuar con los 20 programas que habíamos prometido. Empezamos con la pirámide de Maslow, estamos desarrollando todo lo referente a respiración, a nutrición, y en la sección anterior trabajamos acerca de nutrición intuitiva. Para dar continuidad al tema de nutrición, hoy me he tomado la libertad de invitar a un experto, a un chef que nos ha acompañado en la comunidad durante largos años, pero además que toda su experiencia sustenta este concepto que queremos dar de un toque de vida, de establecer herramientas para que las personas en las casas puedan tomarlas y aplicarlas. Así que invitamos al chef Óscar Moreno. Él está desarrollando ya hace más o menos 5 años un concepto con un restaurante que se llama Mexo, y lo que busca es vincular el origen con las nuevas tecnologías. El chef Óscar tiene más de 25 años de trayectoria y ha empezado en Puerto Vallarta, México, donde es su origen. Y bueno, no quiero pues quedarme corta. Chef Óscar, qué honor tenerlo acá. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia, que para nosotros es muy importante, sobre todo para tomarla desde la dedicación de 25 años y poderla llevar a nuestra casa de manera muy fácil. Por favor, cuéntenos, ¿cuál es su trayectoria? ¿Dónde nace todo este proceso? Bienvenido. Gracias. Bueno, el proceso es obviamente desde México. Como muchas familias, muchas personas, como chef, era la inquietud del porqué de las cosas, el porqué de la cocina. Siempre nos referimos, cuando hablamos de una receta muy importante, es como le hacía mi abuela o como le hacía mi madre. Entonces es la única referencia que tenemos. Entonces como chef para mí no era suficiente solamente quién enseñó a mi madre, quién enseñó a mi abuela, de dónde viene, la región todavía no era suficiente para mí. Entonces me puse a investigar un poco más allá del origen de la comida, de dónde vino, de las culturas prehispánicas. Entonces con esa inquietud de profundizar en mi propia cultura, en el pasado ancestral de nuestra gente, pues fui descubriendo importantes beneficios en cuestión culinarias, en cuestiones culturales. Y cuando vine a Estados Unidos la primera vez, vi pues que estaba no muy representada la cuestión culinaria mexicana en Estados Unidos. Entonces empecé a idear cómo podría yo hacer un cambio en cuestión de cómo veían nuestra cultura, nuestra comida, nuestra dieta. Entonces, pues trabajando en Estados Unidos, cuando alguien se refería de otra cultura a la comida mexicana, siempre la comida mexicana era como la comida que no es sana, que todo es frito, que todos son carbohidratos simples y pues una dieta pues muy mala para la salud. Entonces a mí me daba un poquito de, no de coraje, sino de como impotencia de poder no gritarles a todo el mundo, decirles, hey, mira, en verdad no conoces la comida mexicana. Necesidad de educar. Claro, que entonces, es el propósito. Entonces, ¿cómo voy a cambiar ese concepto que las personas tienen en cuestión a la comida y a la cultura mexicana? La comida ancestral fue la respuesta, obviamente, ir no a las regiones de México, sino hacer un concepto donde la gente puede venir y tomar un viaje en todo México, empezando por Mesoamérica. Y es donde nace el nombre del restaurante. Entonces, ¿cómo voy a combinar lo ancestral con lo moderno? Entonces, la idea que tuve era mezclar, cortar la historia a la mitad para hacer el nombre del restaurante, M de Mesoamérica, del viejo mundo antes de los españoles, cuando toda nuestra dieta era completamente gluten free, libre de gluten, libre de lácteos, porque no teníamos esos ingredientes antes, o no teníamos esos alimentos, no teníamos vacas, no teníamos cerdos, no teníamos gallinas, hasta que los europeos empezaron a integrar esos ingredientes a Mesoamérica. Chef, entonces, de acuerdo a las investigaciones, usted se fue al génesis, al origen de las cosas. ¿Qué era lo que estaba dispuesto
para consumir? ¿De qué se alimentaban nuestros tatarabuelos? Exacto, eso es lo que a mí aún me vuela a la mente, que todavía tenemos esos ingredientes disponibles. O sea, ellos utilizaban muchos ingredientes integrales, o sea, simples como frijol, la forma de hacer agricultura, la milpa. La milpa es una técnica muy inteligente que nuestros ancestros hacían. Para utilizar. La milpa es una palabra del náhuatl que significa como la Trinidad en cuestión de agricultura. Lo que ellos hacían, ellos plantaban el maíz, las líneas de maíz o los surcos de maíz. Bajo de la planta de maíz plantaban frijol, plantaban calabazas y luego ponían una línea de chiles. Entonces, toda esa sinergia es muy inteligente porque los chiles los utilizaban como pesticidas naturales para proteger a todas las demás plantas. El frijol y la calabaza guardan la humedad para que el maíz crezca. Y dentro de esa humedad, pues obviamente se crean las setas, los hongos, y que son buenísimos para la salud, pero la forma que las plantas se comunican también. Entonces, qué maravilla, porque se me ocurre con lo que está diciendo Chef, que pues este es un tema no solo del alimento físico, el que cultiva, sino es un tema espiritual, porque lo estás comparando con la Trinidad. Y eso es una maravilla. Como tomas lo físico, le pones ese toque espiritual que todos los seres humanos en la integridad lo necesitamos, y cómo lo unimos y lo unían, lo desarrollaban. Y la invitación de hoy es cómo nosotros podemos regresar a ese origen de acuerdo a tu iniciativa. Una de las cosas que también encontré en la parte espiritual de ellos era la conexión con el universo, con la tierra, con todo su entorno. Entonces, era algunas veces que tomé clases de comida molecular, es donde más me voló mi mente, más me sorprendió y más me integré. Me dio la curiosidad en cuestión de la química de la comida, investigar más acerca de la comida ancestral y lo que significaba. Entonces, desde los fermentos hasta formas súper complejas de quemar cosas. Las diferentes técnicas que y ahora pues utilizar son técnicas, hasta carbón activado hecho de tortillas para limpiar la dentadura, hasta que se usan en los moles, como el mole negro. Entonces, y el mezclar y el que no mezclar, porque la reacción química, porque al final, como en otro momento nos has compartido, o en otros espacios donde has compartido tu conocimiento, hablas de que la cocina es eso, un laboratorio químico, y hay que aprovecharlo de buena manera, como proteger los nutrientes de los alimentos a través del uso de técnicas adecuadas, y que por esta denominación de técnica no están fuera del alcance. Exacto, las técnicas son súper simples, es el conocimiento, y es exactamente lo que la parte cultural, la parte importante que los ancestros nos dejaron, es eso, los conocimientos, los grandes conocimientos. Muchos de ellos todavía existen en las pirámides, lo podemos palpar todavía, pero en cuestión culinaria era investigar exactamente cómo ellos trataban los alimentos. Ellos hacían rituales para poder pedir permiso a la Madre Tierra, de utilizar sus alimentos para alimentar a sus familias. Entonces, todo ese círculo desde el respeto al alimento, al campo, hacia el origen de donde viene ese alimento hasta llegarlo al plato. Entonces, todo eso es un ritual. Entonces, la comida mexicana es súper compleja en colores, en sabores. Para mí es súper intrigante porque no necesitas productos lácteos o gluten o nada de eso para experimentar los sabores explosivos que la comida tiene. Entonces, lo único que tienes que aprender es precisamente las capas de sabor, las técnicas de cocción, todo eso. Entonces, es precisamente lo que compartimos, lo que yo comparto en cuestión en el restaurante hacia las otras personas. Es como una invitación a que regreses a tu origen, que en verdad es fácil. O sea, tienes está todo en la mano. Aquí es que cuando hablábamos en la sesión anterior de nutrición intuitiva, cuando lo he escuchado en otros espacios donde habla de manera tan profunda y tan convencido de lo que está haciendo, pero lo que a mí me gusta de este espacio muchísimo y de los 3 programas que se van a desarrollar a través de Volver a los Orígenes es poderlos poner a la mano, quitar a los oyentes de que esto es un chef, porque casi siempre cuando decimos chef todos nos asustamos y nos imaginamos solo el arte culinario. Yeah. Pero a mí me gusta del concepto que tiene el arte culinario y no abandona en ningún momento, al contrario,
mejora y aprovecha todos los valores nutricionales de la comida. Ahora, si lo llevamos desde aquí a nuestra cocina, si las madres expertas en casa dicen, no, pero esto no era tan complicado, era simplemente cortarlo de determinada manera. Estoy hablando porque no soy una experta en cocina, creo que aquí es donde más he aprendido, pero es cómo lo debemos cortar, qué calor lo debemos someter, qué comidas, pero acá pues la experticia del chef Oscar nos va a llenar pues de bondad nuestra cocina. Pues sí, vamos a ver, o sea, es como un viaje hacia el pasado en cuestión culinaria, pero también utilizando técnicas súper simples y también puedes cocinar hasta con una piedra caliente, ¿me entiendes? Y lo hacemos en el restaurante. Eso tendremos que verlo. Claro, puedes prácticamente quemar vegetales, pero en tu mente o en tus ojos es como quemarlo, pero prácticamente, químicamente lo que está pasando es que estás caramelizando los vegetales en forma natural. Entonces estás sacando los azúcares naturales con el fuego y con esto. Entonces, en otras cosas como los quelites, como todas estas hierbas que mucha gente piensa que quelite es una sola hierba, es un conjunto de hierbas que tienen muchos nutrientes y nitratos específicamente, y es donde hemos dejado de consumir mucho eso. Entonces nos enfocamos mucho en la lechuga regular, cuando nosotros tenemos todas estas hierbas que nuestros ancestros siempre consumieron. Desde el guasontle, es un amaranto verde, que la gente solamente dice, ok, es guasontle, pero en verdad es un amaranto verde. Y de ahí, después de que se secan las semillas, se saca la semilla de amaranto. Después, con calor, se pueden inflar las semillas, se hacen postres, se pueden utilizar en los moles, en muchas formas, en atoles. Entonces, hay muchísimas formas de utilizar los ingredientes. Como bien dices, es como, ¿por qué? Y no queremos decir que no a la lechuga, al contrario, bienvenida, pero ¿por qué solo la lechuga teniendo tanta variedad? Exactamente. Y sobre todo del origen que sucede actualmente. Me pasó con mi hijo hace una semana, donde para mí era un vegetal o una hierba conocida, y él decía, ¿pero qué es eso, no? Y la juventud ahora, pues al desconocer, literal, como siempre nos sucede, por eso buscamos educar en este programa, es que la ignorancia de todos estos beneficios nos evita disfrutarlos. Claro, es uno de los ingredientes integrales que mencionamos en la conversación previa, fueron desde la hoja de acuyo, la hoja santa, esta aquí la crecemos en el restaurante. Hablamos de el guasontle, que es un amaranto fresco, es un amaranto verde. Guasontle en náhuatl significa amaranto greñudo, por eso la consistencia es como de brócoli, más o menos. Y cuando se seca la semilla, es amaranto, la semilla del amaranto. Es así, esta la podemos cocinar a temperatura media alta, con muy poquito aceite, y se hace como una mini palomita. Entonces de aquí hacen las alegrías, postres con miel o azúcar o agave, pero esto se puede utilizar en los moles, se puede utilizar en diferentes salsas o atoles. Después hablamos de las semillas de chía, que es un superalimento de la dieta mesoamericana prehispánica. Este es del tiempo desde los aztecas, lo utilizaban mucho para caminatas largas. Hablamos de las lentejas, leguminosas como el frijol. El frijol, pues hay muchas variedades de frijol, entonces desde los frijoles frescos, los ejotes y eso. Hablamos de los chiles. Una parte que hay que mencionar, los chiles cuando están frescos tienen un nombre, y cuando los chiles se secan tienen otro nombre. Entonces a veces las personas piensan que hay mucha variedad de chiles, pero es prácticamente que el nombre cambia cuando se seca o cuando está fresco. Definitivamente así lo pienso, porque no soy muy experta en chiles. De hecho, pues en Colombia, que conozca, solo utilizamos una variedad súper pequeñita, y qué interesante saber que un solo chile puede generar 3 productos, y me imagino que tiene pues otro tipo de aplicaciones en la cocina. Algunos ejemplos es como, este es un chile mulato, pero cuando está fresco es la chilaca. De la chilaca fue donde los españoles injertaron la semilla de chilaca con el pimiento verde o el chile morrón, que lo conocemos. Entonces de ahí crearon el chile poblano. Se lo llevaron a España, después lo trajeron a la Nueva España, donde es Puebla, lo plantaron acá, empezó a tomar más picor,
le llamaron chile poblano, pero es un chile de injerto, no es un chile original. El otro ejemplo es que la gente conoce muy bien, es el chile jalapeño. Este chile cuando está fresco y lo ponen en la fogata con el puro humo de la fogata, entonces se ahuma y se seca con el humo, entonces de ahí es un chile chipotle. El otro es el mismo chile cuando está maduro, cuando está rojo, lo secan al sol y de ahí es el chile morita, que es uno de los chiles que no utilizamos tanto, que tiene muchísimo sabor. Aquí en el restaurante lo utilizamos hasta para marinados. No solamente en salsas, solamente lo usamos con otros fermentos como tepache y tejuino, entonces es una muy buena opción. O sea, los chiles siempre van a tener ese sabor intenso, le van a dar ese poquito de picor a las cosas pues, para darnos ese sabor de Mesoamérica. Chef, Entonces, una pregunta. Yo sé que suena básico, pero en mi curiosidad es, ¿todos los chiles dan ese sabor picante o hay unos chiles que solo dan sabor sin ser picosos como lo... hay unos chiles que no son tan picosos, que depende de los aceites o la capsaicina del chile. Prácticamente puedes decir, este es un chile de árbol. Los aceites son muy delgados, entonces te pica, pero se desvanece. Okay. El chile habanero, por ejemplo, si lo pones con limón, un poquito de sal, entonces saca los aceites y distribuye lo que es el picor en las salsas, entonces se siente un poco menos picoso. Okay. Hay chiles como el manzano, que los aceites son súper gruesos y esos se van a quedar en tu paladar por un buen tiempo. Entonces, no, gracias. Entonces los chiles ya secos, obviamente, pues necesitas reconstituirlos para poder usar. Algo bien interesante con los chiles como el guajillo es después de que los rehidratas, los cocinas, es bueno colarlos porque tu cuerpo no digiere las cáscaras del chile prácticamente. Entonces a veces puede irritar tu estómago. Es bueno colarlos. Definitivamente tenemos muchos tips que aplicar en nuestras cocinas y que pueden dar una variedad no solo de sabor, sino de aprovechar los nutrientes de los alimentos que estamos mostrando. Y eso que ven aquí no es una sandía, parece una sandía, pero es una chilacayota, es una calabaza, desde el tiempo prehispánico también. En los tiempos modernos la utilizamos mucho como para postres, como para caramelizar o cristalizarla. Se utiliza la técnica de nixtamalización también, se sumerge en calcio y eso hace que crea una capita como protectora. Entonces eso lo puedes cristalizar en azúcar, cocinar en azúcar por un buen lapso de tiempo y hace que no se desbarate. Si lo cortas cuadrado se va a quedar cuadrado porque el calcio la protege para que no se desbarate. Entonces la técnica de nixtamalización para este caso de este alimento conserva la consistencia. La consistencia y también mantiene los nutrientes dentro. Es como si haces una cápsula. Oh, wow. Entonces, esto puede hacer con camotes, puedes hacerlo con diferentes, hasta nixtamalizamos tomates también. Eso es súper interesante porque esta la técnica la vamos a usar en el maíz, que es una técnica básica, que es lo que sigue. En el próximo segmento vamos a enseñar acerca de la nixtamalización del maíz, que esas son la base de la masa nixtamalizada, de donde vienen las tortillas, los sopes, tamales, atoles, todo lo demás. Una de las cosas que yo mencioné, que en la comida francesa, una mezcla que le llaman roux, es una mezcla de mantequilla y harina. Nosotros no necesitamos eso tiene gluten, aparte de productos lácteos. Nosotros tenemos la masa, las tortillas, y podemos dar espesor o consistencia a una salsa o un mole a través de la masa. Bueno, Chef Oscar, y entonces, ¿cuál es nuestra tarea para la siguiente sesión? Son tres ingredientes básicos para la nixtamalización de maíz. Son agua, 1200 gramos, 40 gramos de cal o calcio. Tenemos 400 gramos de maíz de parcela o maíz que no esté genéticamente alterado, o el maíz que pueda conseguir pero está seco, porque lo vamos a cocinar por 30 minutos. Entonces, después de la próxima sesión les enseñamos todo el proceso de la nixtamalización en una máquina moderna. Así es que no hay pretexto para no usar la técnica de nixtamalización, que es súper básica en nuestra comida prehispánica mesoamericana.
Y esta no solamente se refiere a México, sino muchos países de Centro y Sudamérica también tienen esta técnica. A lo mejor la conocen con otro nombre, pero yo creo que algunas personas van a reconocer la técnica tan sencilla, pero súper importante. Chef, pues nada, ¿qué puedo decirle? Muchísimas gracias yo sé que es muchísima información, que pasaríamos horas y días, sobre todo llevando a la práctica todo este conocimiento, pero gracias por estar aquí, por darnos un toquecito de toda esa experiencia que ha tenido. En el siguiente programa vamos a trabajar acerca de nixtamalización, entonces ya sabemos que debemos preparar un kit de maíz, agua y calcio. Ese es el kit, si quieren seguir los pasos, sobre todo para aprovechar la técnica. Agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, chef. De nuevo, de verdad que un honor. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Nos vemos en el siguiente programa en Talk Show Live, un toque de vida. Nos pueden seguir en las redes sociales del Vocero. Gracias por haber estado acá.